Una vez escondido en las sombras de su críptica presencia en línea, el nombre John Titor ha ganado notoriedad en los anales de la tradición de Internet. En una era digital donde cada palabra escrita está inmortalizada, Titor logró mantener un aire de misterio, provocando intriga y debate en innumerables foros en línea. La historia de Titor, que surgió a finales de la década de 1990, se contó en fragmentos de una narrativa más amplia, creando un mosaico de engaño, fábula o quizás verdad. Armado con una supuesta máquina del tiempo, Titor afirmó ser un soldado del año 2036, enviado de regreso para recuperar una computadora IBM obsoleta por su papel en evitar un apocalipsis inducido por la tecnología. Más allá de su misión, Titor advirtió sobre un futuro tumultuoso, caracterizado por un panorama político en deterioro y disturbios civiles inminentes. Transmitiendo parte de su conocimiento del pasado, fascinó tanto a creyentes como a escépticos, atrayendo a una comunidad leal de seguidores. La historia de John Titor era tanto una historia de viajes en el tiempo como de conexiones interpersonales formadas dentro de los sólidos muros del ciberespacio. Sus interacciones en el foro exhibieron una mezcla de confianza y temor, un hombre dividido entre revelar demasiado o muy poco. El intelecto y la comprensión de la ciencia de Titor dieron crédito a sus afirmaciones. Al predecir el futuro, tejió una narrativa que iluminaba el marcado contraste entre la simplicidad de la vida antes de un desastre hipotético, y el complejo mundo que nos esperaba después de él. La llegada de John Titor a la escena de Internet coincidió con la era de las nuevas empresas.com, que prometían a los inversores la luna, las estrellas y más allá. Eran tiempos en los que la línea entre la realidad y la ciencia ficción comenzó a desdibujarse, lo que convirtió el relato de Titor en una curiosa adición al panorama digital. En sus interacciones, Titor fue respetuoso, a veces evasivo, pero nunca desdeñoso. Hábilmente alejó las conversaciones de la detección de su verdadera identidad, ocultando la verdad en un enigma bordeado de confianza y duda. Los requisitos nominales regían el viaje en línea de Titor. Los nombres de usuario con caracteres aleatorios y direcciones de correo electrónico imposibles de rastrear eran la capa y la daga, lo que hacía increíblemente difícil rastrearlo. Sus tácticas imitaban las de los ciberdelincuentes, siempre un paso por delante de sus cazadores. Se decía que el diagnóstico de cáncer, cuyas implicaciones futuras había previsto, era la principal motivación de Titor para viajar al año 2000. Esta capa de vulnerabilidad humanizó su personaje, agregando complejidad a la personalidad que había creado en línea. Las historias que compartió Titor, más allá de las predicciones, eran una fascinante mezcla de ciencia, historia alternativa y ficción apocalíptica. Elocuente y manipulador, tejió vívidas historias que, a pesar de estar arraigadas en el caos, abogaban por la paz y la coexistencia. A medida que el error I2K cobraba gran importancia, la afirmación de Titor de entrar en un mundo plagado de fallas tecnológicas y agitación social tocó la fibra sensible. Su narrativa adquirió las proporciones de una historia contada por un vagabundo profético, transmitiendo advertencias de un futuro que puede existir o no. El movimiento clandestino que buscaba la verdad en la historia de Titor tenía una comprensión orgánica del escepticismo digital emergente. En esencia, se trataba de una exposición de cómo los espacios digitales estaban democratizando el conocimiento, dando como resultado ideas sin precedentes y trascendiendo fronteras. La repentina desaparición de Titor fue tan desconcertante como su llegada. Como una bocanada de aire que desaparece cuando lo tocan, se desvaneció en los pliegues invisibles de Internet, dejando atrás un tapiz de discusiones intrigantes y preguntas sin respuesta. Su mensaje de despedida, una nota críptica sobre 2 líneas mundiales, sirvió como un suspenso desgarrador para los seguidores. Les permitió crear sus propios finales, desdibujando las líneas entre la realidad y la ficción, el tiempo y el espacio. Han pasado décadas, y 2K ha ido y venido, el IBM 5100 está obsoleto desde hace mucho tiempo. Sin embargo, en el interminable laberinto de la cibercharla, John Titor continúa proyectando su sombra. Su cuento, un testimonio de la poderosa fusión de ciencia, especulación y narración de la era digital. La saga de John Titor sigue siendo un misterio sin resolver. ¿Era un inteligente creador de ficción en Internet? ¿Un viajero en el tiempo profético? ¿O una mente creativa de un futuro no muy lejano que anhela advertirnos del caos inminente? La verdad, al parecer, se pierde en los anales del pasado, o quizás dentro de los reinos inexplorados del futuro. Internet ha revolucionado la forma en que interactuamos, aprendemos y percibimos el mundo. Ha erosionado la frontera entre la realidad y lo virtual, entre lo tangible y lo escrito. Este cambio ha dado origen a personajes como John Titor, cuya existencia trasciende los límites del reino físico. La historia de Titor es un recordatorio del poder de la narración para dar forma a las creencias y comportamientos sociales.
Su narrativa había provocado conversaciones sobre el cambio social, las responsabilidades individuales y la importancia de salvaguardar los ecosistemas genéticos, ambientales y políticos de nuestro mundo. Esta fusión de lo real y lo virtual, la difuminación de líneas, no está exenta de peligros. A medida que los espacios en línea continúan evolucionando, una distinción clara entre realidad y ficción a menudo se vuelve un desafío. Esto presenta un riesgo inherente de aceptar interpretaciones mal interpretadas como verdades, un fenómeno al que a menudo se hace referencia como el efecto Titor. La era de la información ha dado lugar a una nueva generación de exploradores, viajeros del tiempo y del espacio, que comparten historias que incitan tanto al asombro como al escepticismo. Al envolver poderosos comentarios sociales y políticos dentro de narrativas fantásticas, estos individuos, ya sea que viajen desde el pasado o el futuro, continúan dando forma al universo en constante expansión de la tradición de Internet. Independientemente de dónde esté la verdad, o si es que está, el enigma de John Titor añade una capa más al universo infinito que llamamos Internet. Su historia, que adorna páginas de la historia que su verdadera identidad tal vez nunca ilumine, es un recordatorio de cómo un cuento puede ganar su propio impulso y seguir viviendo atemporalmente. Bendecido o maldecido con el don de la previsión, John Titor abrió una ventana a lo que le deparaba el futuro. Su misteriosa desaparición, dejando tras de sí un rastro de migajas de pan que no conducen a ninguna parte, solo alimentó el fuego colectivo de intriga y especulación. Paradójicamente, el surgimiento de Titor, sus predicciones, su identidad, su paradero, su misión y la verdad, estaban todos destinados a animar y perseguir el mundo digital, proporcionando un espectáculo duradero para aquellos que desean habitar en el espacio liminal. Entre lo conocido y lo desconocido. Si bien las predicciones de Titor eran específicas de las líneas de tiempo que afirmaba representar, la historia de su edad y sus predicciones eran sintomáticas de incertidumbres más amplias que rodeaban nuestro futuro tecnológico. Su presencia estimuló en nosotros un deseo instintivo de comprender las implicaciones de avances sin precedentes. A pesar de ser un cuento aparentemente sacado de la ciencia ficción, la leyenda de Titor nos recuerda nuestra inclinación humana a buscar significado, a dar sentido al miedo y la desorientación que muchas veces trae consigo un futuro incierto. Su historia, ya sea un hecho o una invención, reitera nuestra fascinación por el concepto de tiempo y la posibilidad de doblarlo. Al final, tal vez no importe si John Titor realmente existió, si fue un viajero en el tiempo o un mero producto de nuestra imaginación colectiva. Lo que importa es el terreno fértil que creó su saga, un paisaje donde lo fantástico puede chocar con lo plausible, donde la ciencia puede bailar con la ficción, y donde lo extraordinario está simplemente a un latido del corazón de lo ordinario. En la cacofonía de Internet, donde se cuestiona la autenticidad, donde la información se transforma en desinformación, donde la verdad es relativa y donde cada centímetro prolifera con narrativas tanto reales como surrealistas, la historia de John Titor continúa sobreviviendo, prosperando e intriga. Su tiempo puede supuestamente haber terminado, su misión supuestamente cumplida, su historia abiertamente ridiculizada, pero el espíritu de John Titor continúa resonando como una voz desde los límites de nuestra conciencia colectiva, un recordatorio de la necesidad humana orgánica de moldear nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. A través de las interacciones y la narrativa de su foro, Titor planteó preguntas desafiantes, desafiando la idea de que para comprender el presente y predecir el futuro, debemos basarnos únicamente en el pozo de la historia. Independientemente del tiempo de donde supuestamente provenía, su historia nos invita a considerar todas las fuentes posibles de sabiduría y conocimiento. La era digital ha dado lugar a leyendas de Internet como John Titor, desdibujando la línea entre realidad y ficción. Como un seductor holograma, Titor evangeliza temas de confianza, misterio y una búsqueda eterna de conocimiento en este remolino digital, dejando su huella indeleble en la red de la vida en constante evolución. La historia de John Titor actúa como un collage creativo, entretejiendo miedos sociales, matices históricos y avances científicos en un solo hilo, presentándose como un testimonio de las hazañas humanas y la destreza digital que, en última instancia, decide qué historias elegimos creer. Cualquiera que sea la forma en que elijas percibir el enigma de John Titor, como un viajero en el tiempo, un tejedor de narrativas ficticias o simplemente un mensajero de otro tiempo, su crónica reina como un poderoso testimonio de la relación inextricable entre el paisaje digital y la imaginación humana. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje por el universo del misterio y lo desconocido. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle me gusta, suscribirte a El Universo de las Curiosidades, y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos encantaría leer tus comentarios y saber qué te ha parecido este caso. Hasta la próxima, curiosos.